Muy buenas tardes. Vamos a dar un espacio de 5 minutos y ya damos inicio con la capacitación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien.
Bienvenidos nuevamente a una capacitación más de el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para el Trabajo. Espero que estén muy atentos a la información del día de hoy. Antes de continuar, quiero preguntarles si por favor me pueden confirmar en el chat si ustedes me están escuchando, si ustedes me están viendo y si están viendo la presentación. Listo, ya estoy viendo que sí. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces, entonces, bueno, nuevamente bienvenidos. El día de hoy vamos a estar compartiendo temas sobre la capacitación de investigación de accidentes de trabajo. Vamos a estar revisando información acerca de todo lo que es el tema de los reportes de los accidentes, a quién lo debemos reportar, todos esos temas relacionados, temas de la investigación, propiamente también de la investigación. Al finalizar vamos a abordar otros temas muy particulares y bueno, la idea es que si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor a través del chat, entonces nos van dejando esas preguntas y a mitad y a finalizar de la capacitación vamos a dar un espacio para ir resolviendo las preguntas. ¿Listo? Entonces, inicialmente me presento, Marisara, que soy consultora senior aquí en Fundecopy y hago parte del programa de Tu Droguería al Día. Soy quien está a cargo de diseñar toda la documentación y todo lo que se implementa en el sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajo. Soy quien les acompaña en las investigaciones de accidentes de trabajo leves y quien realiza auditorías a los chicos, a los consultores que están en sesiones con ustedes. Bueno, entonces sin más preámbulos. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación del día de hoy? Básicamente está dirigida principalmente a los miembros del COPAS o a la persona que en la droguería está nombrada como vigía. Entonces, esta capacitación básicamente hace parte de una de las son más o menos 4 capacitaciones que son obligatorias para el COPAS y esta es una de ellas. Claro está que los demás trabajadores, también el empleador, el representante legal, también es muy importante que tomen estas capacitaciones para que estén muy enterados de qué deben hacer en caso de que ocurra un accidente de trabajo, cómo deben actuar, cuáles son como esos plazos, esos días de tiempo máximo que tenemos para reportar un evento. Y claro está cómo se hace como todo el proceso, ¿listo? ¿Qué vamos a ver en esta capacitación? Básicamente vamos a revisar algunos términos, algunas definiciones. Vamos a ver también algunos métodos para hacer análisis de causas. Ya más adelante les explico qué será esto de análisis de causas. Y vamos a ir como identificando también como esa importancia de que se tomen unas medidas correctivas y de que se genere un plan de acción justamente para que yo pueda prevenir que no me vuelvan a ocurrir accidentes laborales y de promover básicamente que un entorno laboral y seguro. Am, esta capacitación hace parte del programa de Tu Droguería al Día. Básicamente hace parte de ese programa de capacitación que nosotros les entregamos, que hace parte del sistema de gestión de SST. Y recuerden, por favor, que ustedes participan, pero también deben dejar una evidencia de que están participando en la capacitación. Entonces, ustedes entran a nuestro aplicativo, dejan el registro de asistencia y así nosotros podemos en auditoría o en caso de que a ustedes también les audite algún ente externo, pueden justificar que ustedes sí están recibiendo este tipo de capacitaciones. ¿Listo? Entonces no nos vayamos a olvidar de dejar el registro en el aplicativo. Inicialmente vamos a estar abordando todo lo que es el tema legal. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el tema legal para que ustedes de pronto tengan un poquito más claro. em, de manera, digamos que normativa, de dónde vienen todas esas obligaciones y desde cuándo estamos hablando de lo que son accidentes, bueno, hacer toda la gestión adecuada de los accidentes de trabajo. Entonces, resulta que por aquí, en 1994, se emitió un decreto que fue el 1295, que me habló básicamente de la organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales.
En ese decreto se determinó a quién se le debe reportar y en qué tiempo se debe reportar los accidentes. ¿Listo? Entonces, este es muy importante porque este es básicamente que el inicial, el que me empezó a hablar acerca de esa gestión adecuada de los accidentes de trabajo. Posteriormente, en el 2007, se emitió la resolución 1401, que ya lo que hizo fue establecerme como tal una metodología para hacer esa investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Me definió, me determinó quiénes hacen parte de ese equipo investigador, confirmó esos tiempos plazo para hacer el reporte, cuánto tiempo de plazo tengo yo también para hacer una investigación y básicamente que me da toda la información. Posteriormente, en el 2012, se emitió la ley 1562, que lo que hizo fue definirme y básicamente que asegurarme lo que es la definición de accidente de trabajo. ¿Por qué es tan importante el tema de que tengamos claro qué es un accidente de trabajo? Porque cuando a mí me reportan, cuando vayamos a reportar también un accidente de trabajo, yo debo tener muy claro si ese accidente es por trabajo o es por origen común. Y esto lo vamos a ver dependiendo de unas características que ya la vamos a ver más adelante. Y posteriormente, en el 2015, se emitió el decreto 1072, que lo que hizo básicamente que fue compilar. Este decreto es una norma que compila toda esta legislación anterior. Y lo que hizo fue hablarme ya de un decreto único reglamentario para el sector trabajo. Y en uno de sus capítulos me habla de todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajo. Aquí también hablamos de accidentes de trabajo, claro está, y también me menciona y me refuerza todas esas obligaciones y esos requisitos que debe cumplir la empresa, o en este caso, por las droguerías. Bueno, entonces vamos a pasar con términos y definiciones y justamente nos vamos a ir con la definición de accidente de trabajo. Entonces, resulta que en esa ley 1562 del 2012 que les mencioné, me dice que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Así básicamente que rápidamente leyéndolo es eso. Pero entonces nos vamos a detener en cada una de esas palabritas que nos dice esta definición. Me dice que es un suceso repentino, es decir, que es algo, un evento que ocurrió de un momento a otro, un evento que no fue planeado, ¿sí? Literalmente un accidente, algo que fue muy repentino, que sobrevenga por causa del trabajo, que en cumplimiento de las funciones, en cumplimiento de mis funciones, me ocurrió pues un evento, lastimosamente me ocurrió alguna lesión, entonces eso lo puedo considerar como accidente de trabajo porque está en cumplimiento de mis funciones. Con ocasión del trabajo, ¿sí? Que puedo estar, de pronto no, yo no puedo estar directamente en mi sitio de trabajo, es decir, en la droguería en donde me contrataron, pero sí puedo estar de pronto en otra sede, de pronto em, alguna persona que se envió para hacer para recibir algún tipo de capacitación. Sí, que se tiene que trasladar a X lugar para recibir capacitación y desafortunadamente algo le pasó a la persona, al trabajador, eso se puede tomar como accidente de trabajo porque estaba con ocasión del trabajo. ¿Listo? Luego me dice que produzca en el trabajador una lesión orgánica. ¿Qué es una lesión orgánica? Básicamente hace referencia a que a que le haya ocasionado a la persona un daño físico visible, un daño que sea comprobable, que afecte de pronto alguna estructura del cuerpo. Es decir, que haya afectado algún hueso, algún músculo, la piel o algún órgano interno. Para ponerles ejemplo, de pronto en una droguería podemos verlo como una lesión orgánica, un golpe, un corte, una quemadura, entre otros tipos de lesiones. De pronto cuando yo em, puedo estar abriendo de pronto una caja con un bisturí, con unas tijeras y me corté, entonces esta sería una lesión orgánica. Que de pronto cayó algún objeto sobre mi cabeza, una caja de alguna o algún producto de una estantería y pues obviamente me generó algún tipo de contusión. Esto va a ser una lesión orgánica, ¿sí? Es algo que es algo físico visible, que es comprobable. Luego me dice que puede ocasionar o que pueda producir al trabajar una perturbación funcional. Es decir,
que haya generado algún tipo de alteración al funcionamiento normal del cuerpo de esa persona, del trabajador, ¿sí? Que no siempre va a implicar un daño físico visible, pero que sí le va a impedir al trabajador actuar con normalidad, trabajar con normalidad. Puede estar relacionada básicamente con lo que son afectaciones mentales del sistema nervioso y especialmente cuando son situaciones de estrés o cuando de pronto una persona queda expuesta a un agente químico que le ocasionó algún tipo de mareo, de pronto en la droguería que se expuso prolongadamente a una sustancia química que le generó mareo o desorientación. Esto va a ser una perturbación funcional. Que le generó de pronto, tuvo alguna crisis de ansiedad porque hubo un robo o una situación violenta dentro del local de la droguería. Entonces, está como en esa crisis de ansiedad, esa perturbación básicamente psicológica, que es justamente esta que estamos hablando también por aquí, psiquiátrica, toda la parte mental, esa también sería una perturbación. Me dice que genere de pronto en el trabajador una invalidez, pues que ya no se puede valer por sí mismo o que le genere la muerte. Luego me habla en unos parrafitos más abajito, me dice que también puede considerarse accidente de trabajo los siguientes: los que se generen durante la ejecución de órdenes de su empleador o autoridad, ¿sí? Entonces, de pronto, mm, a mí me reportan, digamos, yo como copase, como vigía, me reportan un accidente de trabajo y resulta que ese trabajador, él estaba contratado para hacer actividades administrativas. Por alguna razón y con orden de su jefe inmediato, él se fue a arreglar algún daño de infraestructura de la droguería. Sí, están haciendo arreglos de infraestructura y se le pidió que apoyara me invento yo, en pintar la pared. Entonces, ese trabajador puntualmente no está contratado para hacer ese tipo de actividades, pero su jefe inmediato le dio la orden que por favor le apoyase en la actividad. Ah, y resulta que mientras estaba haciendo ese apoyo en las ayuda en el arreglo de infraestructura, algo le pasó, se cayó, se fracturó. Esto va a ser tomado también como accidente porque estaba cumpliendo la orden directa de su jefe inmediato. ¿Listo? Em, También me dice que se considera accidente todo aquel que ocurra en el traslado de los trabajadores, de los contratistas, cuando el transporte lo suministra el empleador. Aquí es muy importante que lo tengamos muy claro. Y esto pasa cuando, justamente cuando ponen esas rutas, ¿sí? Cuando no creo que a la realidad de las droguerías realmente tengamos este tipo de condiciones. Entonces no creo que vaya a ocurrir algo como esto, pero digamos que en cualquier otra empresa esto lo tomamos cuando el empleador genera ese transporte, es decir, una ruta, y algo pasa en el transcurso de casa, trabajo, trabajo, casa. Entonces eso también puede considerarse accidente de trabajo. También nos hablan de toda esta parte sindical, entonces cuando están como en ejercicio de sus funciones sindicales. Em, También puede el trabajador de pronto tener algún permiso y bueno, para justamente ejercer todas estas funciones, le puede producir algún evento y también puede considerarse accidente. Luego también me habla acerca de las actividades aquellos eventos que pueden generarse en ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales. Entonces resulta que esto se refiere a aquellas actividades que se actúan en cuenta o en representación del empleador o de la empresa para hacer alguna actividad puntual. Puntualmente lo que es recreativo, deportivo, cultural. Entonces, digamos, para poner un ejemplo, de pronto la droguería tiene un equipo de fútbol, ¿sí? Y ese equipo de fútbol representa a esa droguería. Y bueno, van a hacer sus actividades deportivas, van a ir a jugar un partido, algo pasó en ese evento, obviamente en representación de la empresa, claro está. Y algo pasó, le pasó algo a uno de esos trabajadores, eso también puede considerarse un accidente. También cuando hacemos todas esas salidas de bienestar, todas esas salidas culturales, todos esos eventos de fin de año. Tengamos muy en cuenta que eso lo tenemos que reportar a la DRL, justamente para que en caso de que pase algo,
podamos hacer el reporte y pues digamos que nos alcance, nos acobije también la ARL en este tipo de pronto de algún accidente que ocurra. Entonces, básicamente la legislación nos dice que a grandes rasgos, esto es lo que marca un accidente de trabajo. Entonces, cuando me reporten a mí el evento, yo ya voy a tener claro que dentro de la legislación dice que es accidente de trabajo. Si no cumple con estas condiciones, entonces va a ser por origen común. ¿Listo? Bueno, después hablamos de lo que es incidente de trabajo y esto ya lo tenemos en la resolución 1401. Resulta que me dice que es un suceso del trabajo o en relación con este que tuvo el potencial, entonces, que tuvo el potencial de ser un accidente. Generalmente estos eventos se les llaman o se les reconoce como casi accidentes, es decir, al trabajador casi se cayó, casi se cortó, casi le cayó un objeto encima, entre otros tipos de eventos que pueden generarse y que no hubo una lesión, no, el trabajador no sufrió una lesión, pero sí, y ni tampoco se presentó de pronto algún daño a la propiedad, em, pero sí es muy importante que desde seguridad también se trabaje en todo lo que son los incidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque estos son potenciales accidentes. Entonces, desde un principio debemos también atacar los incidentes de trabajo para que no se me vayan a materializar. Bueno, resulta que ya teniendo definido lo que son accidentes, dentro de la legislación se hace como un tipo de desglose para saber qué tipo de accidente es, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el reporte ante la ARL y dentro de la investigación, yo tengo que clasificar si ese accidente es leve, es grave o es mortal o es un accidente severo. Entonces, resulta que aquellos accidentes, voy a adelantarme primero a este, me dice que un accidente grave, la resolución 1401, es aquel que trae como consecuencia una amputación de cualquier segmento corporal que de pronto genera una fractura de un hueso largo, es decir, del fémur, de la tibia, del húmero, del radio, entre otros tipos de huesos largos, que genere de pronto un trauma cráneoencefálico, alguna quemadura de segundo y tercer grado, una lesión severa de la mano, como de pronto un aplastamiento o una quemadura, lesiones severas de la columna vertebral que haya comprometido la médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual, o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Si el accidente no generó algún tipo de trauma de los que están aquí mencionados como grave, directamente lo vamos a pasar como un accidente leve. ¿Listo? Va a ser un accidente leve y la ARL también lo va a clasificar así. Posteriormente, tenemos lo que son los accidentes severos, perdón. Bueno, tenemos los leves, que eran lo que yo les digo, son aquellos que no sufren una lesión funcional o psiquiátrica grave. Esos son los leves. Y hablamos de accidentes severos cuando no es un accidente grave, ¿sí? No se generó, no se cumplió alguna de esas características que ya hablamos, pero sí hubo una incapacidad igual o mayor a 30 días. Entonces ahí podemos clasificarlo como un accidente severo, porque aunque no hubo una lesión grave, sí tuvo una incapacidad larga, entonces ahí lo podemos considerar como un accidente severo. Y luego me dice que hay accidentes mortales, que como su nombre lo indica, pues es cuando el accidente le genera lastimosamente la muerte al trabajador. Dentro del alcance del programa de tu droguería del día, nosotros les apoyamos en toda la gestión del accidente y cuando ya hablamos de investigaciones, nosotros les apoyamos hasta las investigaciones leves. ¿Listo? Y generalmente nosotros les damos a ustedes la instrucción de que cuando estamos tratando de pronto de algún accidente grave y mortal, entonces que por favor se apoyen con una persona externa. ¿Listo? Ese es como el alcance básicamente que el servicio de tu droguería al día. Luego, después ya tener claro qué es un accidente de trabajo, cuáles son los tipos de accidente, entonces yo ya debo tener claro a quién debo reportar. ¿Listo? Entonces resulta que la legislación me dice que para los accidentes, bueno,
Empecemos por ahí. Me dice que se deben reportar a tres entes. A la ARL, a la EPS y al Ministerio de Trabajo, pero dependiendo si el evento es leve, grave o mortal. Entonces, voy a reportarlo a la ARL cuando es un accidente leve, grave y mortal. Es decir, para cualquiera de los accidentes tengo que reportarlo sí o sí a la ARL. ¿Dentro de un plazo de cuántos días? Dentro de los siguientes 2 días hábiles de ocurrido el evento. Si nosotros hacemos el reporte después de esos 2 días hábiles, me va a quedar un reporte extemporáneo y voy a estar yo abierto a algún tipo de sanción. ¿Listo? Si yo no hago el reporte dentro de los días que me establece la legislación. Cuando yo hago ese reporte, me queda una evidencia que es el que se le llama FURAT. El FURAT significa formato único para reporte de accidentes de trabajo. Y este me lo entrega la ARL. Entonces, siempre que haya un reporte de un accidente, yo debo asegurarme de que me entreguen el FURAT. Básicamente es una hojita, un PDF, en donde entregan el reporte de la información de la droguería, la información de la persona accidentada, qué fue lo que pasó y quién atendió la llamada. Y que digamos que el testimonio de lo que se dijo en la llamada. Eso es lo que queda en el FURAT. Este documento nosotros se los pedimos siempre desde True Droguería al Día, justamente para apoyar toda la identificación de qué fue lo que pasó, la identificación también de causas y poder así soportar la investigación. Después me habla de que debo hacer el reporte del accidente, también sea leve, grave o mortal, es decir, en cualquiera de los casos, debo yo también reportarlo a la EPS del trabajador. ¿Dentro de cuánto tiempo? Dentro de también de los 2 días siguientes, dentro de los 2 días hábiles siguientes de ocurrido el evento. Y ahí voy a tomar una evidencia de esa comunicación que yo realicé. Es decir, cuando yo envié el correo por el medio en el que la EPS tenga habilitado este reporte, entonces voy a dejar una evidencia, le tomo una captura, guardo el correo para que me quede esa evidencia de que yo hice el reporte ante la EPS. O bueno, puede ser que la EPS lo tenga por medio físico, entonces yo hago en mi carta. Lo que sí tengo que hacer es enviar el FURAT, es decir, este que me entrega la ARL, este es el que yo debo enviar a la EPS. Por eso es tan importante y por eso nosotros somos tan insistentes en que por favor pidan el FURAT. Y después me dice que también tengo que hacer el reporte al Ministerio de Trabajo, pero solamente tengo que hacer reporte a un Ministerio de Trabajo cuando sea grave o cuando sea mortal. ¿Dentro de cuánto tiempo? Igual, dentro de los 2 días siguientes, de 2 días hábiles siguientes de ocurrido el evento, debo yo haber notificado al Ministerio de Trabajo, le debo enviar también el FURAT. ¿De qué? Pues de que ocurrió un accidente grave y un accidente o un accidente mortal. Y ya cuando tengo todo este reporte, claro está que aquí también es importante que en el transcurso de todo este reporte, de estos 2 días y mientras yo estoy haciendo el reporte, también se nos notifique a nosotros, desde a tu droguería al día, al consultor, para que nosotros podamos hacerle el acompañamiento adecuado. ¿Sí? Si no nos comunican a nosotros, pues muy difícilmente vamos a poder darle instrucción de qué debería hacer, cómo lo debería hacer, de pronto a qué medio se puede comunicar. Nosotros generalmente también les apoyamos, digamos, con la EPS, que tiene la EPS Famisanar. Bueno, ¿y a dónde se lo reporto? Nosotros ya tenemos de pronto algún resumen, ya tenemos el contacto o el correo a dónde vamos a enviar ese reporte, entonces nos cuentan, nosotros les apoyamos. ¿Listo? Y nos habla ya una vez hecho el reporte, ya una vez tenga yo el reporte y tenga Sefurat como respuesta, yo debo hacer una investigación. Y aquí es donde entra a jugar el COPAS, el vigía y el representante legal, o bueno, la persona jefe que está a cargo del trabajador accidentado. Resulta que me dice que yo tengo que hacer una investigación dentro de los 15 días calendario siguientes de ocurrido el evento. O sea, tengo 15 días calendario para hacer la investigación, para determinar unas causas, para identificar causas y determinar unas acciones correctivas y dejar unas evidencias de esa implementación. ¿Qué me va a quedar de evidencia de esa investigación? Un informe.
Nosotros les entregamos un formato para que ustedes puedan diligenciarlo y tengan esa evidencia de la investigación. También les apoyamos, lo que ya les decía, les apoyamos en la realización de ese informe. Y resulta que me dice que cuando es un accidente grave y cuando es un accidente mortal, la investigación debo enviársela a la ARL. ¿Listo? Por eso es tan importante que nosotros cumplamos con los días. Y por eso nosotros también somos tan insistentes en cuando ocurre un accidente, nosotros generamos, les ayudamos a generar el informe y estamos constantemente preguntando, ven, ya pudieron, ya se revisó, de pronto se pudo subsanar aquella información que me faltaba, ya recolectaron las firmas, necesito el documento justamente para dejarlo ya dentro del plazo establecido, porque tenemos 15 días calendario y mientras ustedes nos generan el reporte, mientras se recolecta toda la información necesaria para hacer la investigación, pues se nos van aumentando días. ¿Listo? Entonces, es muy importante que apenas ocurrió el evento, inmediatamente yo actúo. ¿Qué debo hacer? El reporte y nos reportan a nosotros para ayudarles a hacer como toda la gestión y digamos si aplica pues la investigación. Mm, 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 mm. Bueno, cuando yo voy a hacer la investigación, resulta que debe conformarse un equipo investigador, eso es lo que me dice la resolución 1401. Entonces, básicamente me dice quiénes deben participar en esa investigación. Me dice que quien debe conformar ese equipo investigador es el jefe inmediato supervisor del trabajador accidentado, un representante del COPAS o el mismo vigía de seguridad y salud para el trabajo, de acuerdo a lo que les aplique en la droguería, el encargado del desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajo, y que cuando son accidentes graves y mortales, también yo agregue a ese equipo un profesional con licencia en seguridad y salud para el trabajo y el encargado del diseño de normas y procesos y mantenimiento, es decir, la persona que se encargó de diseñar todos esos procedimientos de las actividades que realizo yo en mi droguería, ¿sí? Esa persona también hace parte dentro de ese equipo investigador. ¿Qué me va a quedar como evidencia de esto? Pues justamente ese formato interno que yo les digo que nosotros les entregamos para que ustedes hagan el diligenciamiento. No sé si hasta aquí tenemos preguntas. Voy a revisar el chat. La capacitación, nos pregunta Rosa Yepes, ¿la capacitación es para empleados o para empleadores? La capacitación es para el empleador y para los miembros del COPAS o el vigía. Bueno, estoy aquí leyendo el chat. Listo, nos pregunta, dice nombre Mundi. Se hace el reporte a la ARL y cuánto tiempo se demora en enviarnos ellos el FURAT. Ellos tienen que enviarlo inmediatamente porque ese formato se genera automático. Cuando ustedes llaman a la ARL y ellos les preguntan mucha información, básicamente les dice, regálame la cédula del trabajador, a qué hora ocurrió, cuándo ocurrió, qué fue lo que pasó, es porque ellos están inmediatamente diligenciando el formato. Entonces, inmediatamente hay que pedirle a la ARL que nos haga envío del FURAT. Mm, Hay algunas ARLs que los envían de una vez completo el documento. Hay otras que nos piden que entremos a la página. Digamos, esto yo sé qué pasa con Colmena, la ARL Colmena. Ellos hacen una parte de ese FURAT, que es lo cuando toma la llamada, se diligencia una parte y luego nos piden a nosotros que entremos a la página de ellos y completemos otra información para que ese FURAT se quede completo y nos descarga un PDF.
Listo, nos pregunta Alberto Sánchez, esta pregunta está genial. Cuando ocurre el accidente, la persona es atendida de inmediato en urgencias, así no se haya hecho el reporte a la ARL o primero debe hacerse el reporte. No. Lo primordial siempre va a ser que la persona sea atendida. ¿Sí? Entonces, si mi trabajador lastimosamente se amputó un brazo, se fracturó, algo le pasó, está inconsciente, pues yo no voy a esperar a yo, de pronto quizás yo, hasta que yo haga el reporte y me den alguna indicación, no. Digamos que mi actuar, lo que yo debo hacer o el proceso a seguir es yo contactar inmediatamente a urgencias. Allá está el trabajador atendido. ¿Por qué? Pues porque el evento así lo generó que recibiera primero su atención médica y aquí yo ya como vigía, como persona responsable del sistema, como empleador, voy a estar haciendo ya el reporte. ¿Listo? Allá sí les van a preguntar, la persona está consciente, la persona ya fue llevada a urgencias, la persona no sé qué, y si sí, entonces les van a pedir la información de qué clínica está, en qué lugar está siendo atendido el trabajador y empiezan a recolectar toda la información. Posteriormente les pueden dar indicación de pronto de que sea trasladado a la sede X, porque esa es la sede en la que la ARL atiende una urgencia. Eso puede pasar. Pero básicamente que lo primordial es, obviamente, es que el trabajador reciba su atención médica. Dice María Josefina Cero Quintero, si hay una sola persona en la droguería trabajando, también se debe implementar el sistema de seguridad y salud para el trabajo. Sí, señora. Sí, el sistema de seguridad y salud para el trabajo también se aplica digamos que a todo el tipo de empresas independientemente de su forma no, sino de su número de trabajadores, solamente que dependiendo del número de trabajadores, yo cumplo con, digamos, con ciertos estándares mínimos. Nos dice Alberto Sánchez, si es un accidente, le es atendido de inmediato. Digamos que yo también en la droguería puedo yo revisar con mi brigada también cómo sería esa lesión, ¿sí? Si yo sé que de pronto es una cortada, es una cortadura, ¿sí? Que yo le puedo hacer un tipo de limpieza, le hago una curación y esto lo atiende ya la brigada, ¿cierto? Y ya entonces ahora sí voy a proceder a repasar el reporte y voy a esperar ya a la indicación de la ARL. De pronto la ARL te dice, ah, no, bueno, traslade al trabajador hasta tal sede, de pronto para asegurarse de X situación. Generalmente pasa eso, como para revisar qué tan profunda fue la herida y si necesita algo adicional. Pero digamos que eso depende obviamente del evento. ¿Sí? Si yo ya veo que la persona necesita urgentemente pues atención, inmediatamente lo llevo a que reciba su atención médica y bueno, y si veo que el evento pues ya se puede manejar de pronto primero que la brigada le dé un primer auxilio y yo estar haciendo el reporte y esperar la indicación de la ARL, también lo puedo hacer. Eso depende, claro está, de la severidad pues de la lesión. Nos pregunta Evelyn Cantillo, ¿cuánto tiempo hay para dar aviso después de un accidente? Tenemos 2 días hábiles después de ocurrido el accidente. Listo, no hay más preguntas. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, continuamos con definiciones. Mm, espérenme un segundo. Voy a saltarme aquí al paso a paso de la investigación para que me tengan, para que pronto me entiendan un poquito mejor de cuál es ese paso a paso a seguir, antes de yo explicarles lo que es identificación de causas y la determinación del plan de acción. Entonces, aquí hay un resumen básicamente de lo que nosotros debemos hacer. Yo debo siempre, luego de hacer el reporte, y tener ya, digamos que toda la gestión realizada del evento, yo debo asegurar de tener conservación de esas evidencias. Es decir, debo asegurarme de conservar el FURAT, de conservar el reporte a la EPS, el reporte al Ministerio de Trabajo si aplica,
Voy a asegurarme de recolectar fotos, testimonios. Eso es algo muy, muy importante. Yo siempre, el COPAS, el vigía, quien haga parte de ese equipo investigador y cuando voy a hacer la investigación, debo asegurarme de tomar evidencias, ¿sí? Que me regalen fotos del lugar en donde ocurrió el evento. Si fue porque el trabajador se cayó de las escaleras, pues yo necesito una foto de las escaleras, necesito una foto del lugar donde esa persona se cayó para revisar qué más situaciones o circunstancias que yo de pronto a simple vista no noté y que en la investigación sí puedo ir notando que si hay una persona que presenció el evento, de pronto puede ser ya más un tema un poquito más grave. Generalmente eso pasa de pronto cuando son lesiones un poquito más graves, de pronto algún accidente vial para los domiciliarios. Entonces, si por alguna razón tengo a una persona que vio el evento, entonces poder yo también tomar un testimonio, aunque eso es de complicado de pronto en un tema vial, en un accidente vial, pero básicamente que si hay una persona que me sirva de testigo, yo puedo recolectar ese testimonio. Y también voy a recolectar el testimonio de la persona accidentada, cuando sea posible, claro está. Nosotros les entregamos un formato para estos testimonios, para recolectarlos. Y voy a asegurarme de conservar evidencia de la incapacidad. Si aplica, si al trabajador le dieron incapacidad, también la tengo ahí porque esa también nos sirve para revisar qué, para revisar el diagnóstico que el profesional de la salud emitió o dio para esa lesión. Mm, Posteriormente a ello, ya voy a generar todo lo que es el plan de acción. Entonces, esto era lo que yo me quería detener. Ahorita vamos a seguir con los otros pasos y ya voy a volver a explicarles las causas. Entonces, una vez recolecte yo toda la información posible que yo pueda tener para hacer ya toda la identificación de causas, entonces ahora sí, voy a detenerme a identificar causas. Mm, entonces, resulta que la resolución 1401 me dice que yo debo identificar causas básicas y causas inmediatas. ¿Qué son las causas básicas? Básicamente son aquellas que son las causas reales que se manifiestan en el accidente, aquellas causas que me generaron o que me pueden generar esas causas inmediatas, las siguientes. Y me las clasifica en factores personales y factores de trabajo. Cuando hablamos de causas básicas y cuando hablamos de factores personales, particularmente estamos hablando de aquellas que están directamente relacionadas con la aptitud, con la actitud, con las competencias de los trabajadores, como por ejemplo de pronto que una causa pudo ser la capacidad física, la capacidad mental del trabajador, que de pronto tiene tensión física o una tensión fisiológica, que de pronto tiene falta de conocimiento o una falta de habilidad, no supo, no sabía cómo hacer el proceso de inyectología. Ese es un factor personal. Em, y hablamos de factores de trabajo cuando todos esos vienen por parte de la organización que pudieron favorecer pues el accidente. Es decir, mm, hablamos de factores de trabajo cuando de pronto hubo una falta de supervisión o una falta de liderazgo, o de pronto que la supervisión y el liderazgo fue deficiente, cuando hubo una ingeniería inadecuada, cuando hubo fallas de pronto en los requisitos de compra de alguna herramienta, que de pronto algún material algún tipo sí, de herramienta o equipo que yo manipulo para hacer mis actividades dentro de la droguería está deficiente, entonces esto puede ser un factor de trabajo, que de pronto hubo una deficiencia en la inspección o un seguimiento de inspecciones de seguridad, que de pronto hubo una ausencia de procedimientos, yo no le expliqué al trabajador cómo tenía que hacer, o bueno, no le di esa reinducción de cómo tenía que hacer una actividad de inyectología, ¿sí? A esto lo vamos a llamar factores de trabajo, ¿sí? Que son como un poquito más, de pronto más administrativas, algo que no es tan perceptible. Esas son como causas básicas. Y hablamos de causas inmediatas cuando
cuando son todas aquellas circunstancias que se presentan en el sitio de trabajo y que básicamente se caracterizan porque son riesgos que no fueron controlados, ¿sí? O cuando hablo de riesgos no controlados, es decir, que hubo de pronto un acto inseguro, que fue un acto inseguro de pronto del trabajador o que hubo una condición insegura. Actos inseguros pueden ser de pronto que el trabajador no siguió el procedimiento establecido. Entonces, antes estábamos hablando de causas básicas que no había un procedimiento, no se le explicó al trabajador acerca de cómo tenía que hacer ese procedimiento de inyectología. Aquí podemos tener un acto inseguro y es que sí había un procedimiento, sí se le dio una inducción de cómo tenía que hacer la inyección, el procedimiento de inyectología, pero fue el trabajador quien lastimosamente no siguió adecuadamente el procedimiento y la instrucción que se le dio, entonces cometió un acto inseguro. Esta sería una causa inmediata. Que de pronto se generó o se realizó algún tipo de broma dentro de la actividad laboral, porque eso también puede pasar. Que pronto se empujan y lastimosamente el trabajador se cayó, algún error de conducción, que yo adopté una posición insegura, omití de alguna forma, básicamente fue un acto inseguro, un comportamiento, una decisión humana de manera errada del trabajador. Y hablamos de condiciones inseguras a todas aquellas circunstancias que básicamente de circunstancias circunstancias físicas, es decir, de todo lo que es la parte de infraestructura, los materiales que están dañados. Puede ser, esto ya puede ser una condición insegura. Entonces puede ser de pronto que no hay ventilación adecuada, que no hay una iluminación inadecuada, que tengo inadecuadamente posicionado un mueble, que de pronto tengo iluminación deficiente, entre otros tipos de cosas, ¿sí? Que tengo básicamente unas condiciones ambientales peligrosas. Aquí ya estamos hablando de una causa inmediata. Dentro de la investigación que nosotros les entregamos, perdón, em, tenemos dos espacios diferentes. Entonces tenemos para hacer identificación de causas. Nosotros en ese formato les dejamos un espacio para identificar causas básicas e inmediatas de acuerdo a una norma que ya existe, que ya me determinó unas causas y que lo único que voy a hacer yo dentro de la reunión con el equipo investigador va a ser identificar dentro de esas causas que ya están determinadas que están relacionadas con el accidente. Y las voy a dejar ahí. Y posteriormente tenemos otro espacio para utilizar alguna de las metodologías que uso para hacer la identificación de causas. Yo también puedo usar estas metodologías para identificar las causas básicas e inmediatas. Puedo usar esta, puedo usar la otra. Básicamente lo importante es que yo haga siempre esa identificación de causas, que siempre se busque la causa raíz, que fue lo que generó lo que se materializara ese evento. Hablamos de metodologías, hay diferentes metodologías, pero yo aquí les voy a traer tres, se las voy a explicar rápidamente. Hay una que se llama la metodología de los cinco porqués, otra se llama el árbol causal o el árbol de causas y otra que se llama espina de pescado. ¿Cuál es el objetivo básicamente de hacer un análisis de causas? Y básicamente que ese es el de que yo siempre busque cuál fue el origen de lo que me generó ese evento y que yo no vaya a mm, buscar como el culpable. Yo no tengo por qué hacer juicios de valor, no tengo por qué asegurarme de discriminar al trabajador, es que fue culpa suya y por usted y pues que fue el trabajador el que hizo esto y por eso ocurrió el evento. No, el objetivo del análisis de causas no es ese, sino que yo siempre busque cuál dentro de las metodologías, dentro de los procedimientos, dentro de la infraestructura de la droguería, qué fue lo que falló, dentro de los procedimientos internos de mis actividades, qué fue lo que falló. Si no tengo por qué buscar el culpable, sino identificar qué falló. Ah, nosotros hacemos uso
por lo general de la metodología de los 5 porqués. El formato que nosotros les entregamos a ustedes está bajo esta metodología. Básicamente es como un poquito la más sencilla de trabajar. Y esta metodología se llama así porque básicamente que su función o de lo que se trata es que yo siempre me pregunte por qué. Sí, me pregunte por qué repetidamente, puede ser hasta 5 veces, puede ser más, puede ser menos, hasta que yo llegue a una causa origen, una causa real. Sí, no me voy a detener a hacer identificar una causa superficial, sino que yo siempre me vaya más a fondo para poder dar con una causa raíz. ¿Cómo lo voy a aplicar yo? Entonces, digamos, aquí hay un ejemplo. El problema va a ser el accidente, la descripción de ese accidente. Entonces, aquí como ejemplo es que el trabajador estaba conduciendo una motocicleta de la compañía, bueno, haciendo actividades misionales de la empresa, de la droguería. Se dirigía a entregar, bueno, en este caso puede ser, aquí dice, bueno, una culata de motor o puede ser algún domicilio, y en una curva pierde el control, se resbala, cae y es arrollado por un camión que venía en el sentido contrario, muriendo instantáneamente. Entonces, la primera pregunta que yo voy a hacer a este evento, a este ejemplo, es ¿por qué sucede el accidente? A lo cual voy a tener yo una respuesta. Porque el trabajador pierde el control de la motocicleta y cae al paso del camión. Aquí ya puedo generar una segunda pregunta. ¿Y por qué pierde el control? Porque el piso estaba resbaloso por alguna sustancia X, traía peso en la moto, adicionalmente traía el peso del domicilio, de lo que lleve, y además coge la curva en exceso de velocidad. ¿Y por qué cogió rápido la curva? Porque tenía afán y no tuvo precaución de conducir bajo una velocidad adecuada para las curvas. ¿Y por qué no tomó la curva a la velocidad indicada? Porque no estaba capacitado en seguridad vial y manejo defensivo y tomó una decisión imprudente al exceder la velocidad en curva. ¿Y por qué no tenía esa capacitación? Porque no se había contemplado este riesgo como prioritario, no se tenían establecidos unos programas de seguridad industrial o unos programas de seguridad vial. Entonces, aquí es un claro ejemplo, aquí hay un claro ejemplo de que no me quedé con una causa superficial, ¿sí? Sino que yo ya empecé a preguntarme varias veces por qué hasta que pude llegar a una causa raíz. Resulta que era que la droguería, yo no establecí unos requisitos básicos, unos requisitos de control con el domiciliario. Si yo no me aseguré que esa persona tuviera a través de un programa de seguridad vial, de asegurarme de que esa persona tuviera una capacitación, de que esa persona tuviera una licencia de conducir, empezando por ahí. ¿Listo? Ahora vamos a ver la metodología del árbol de causas o el árbol causal que llaman. Esta metodología es un poco más visual, un poco más lógica, que me va a permitir de pronto como un poco relacionar un poquito más las causas. Me relaciona un poquito más la causa con otra y así sucesivamente. Entonces yo voy a partir de un problema central, que en este caso pues es el accidente. Ujú. Para poner el ejemplo y para que vayamos trabajando. Entonces, aquí el problema central puede ser que un trabajador se cayó cuando estaba haciendo uso de la escalera porque estaba intentando alcanzar un objeto que estaba en una repisa alta. Aquí en lo que son las hojitas del árbol, aquí arribita, por acá, voy a poner yo los efectos, ¿sí? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este problema central? Pues básicamente que de pronto le pudo generar una lesión en la pierna y que tuvo una incapacidad temporal y que hubo un retraso en las actividades de la droguería. ¿Listo? Esos son los efectos. Y luego voy a empezar yo a identificar causas. Entonces, yo puedo relacionar, esto puede ser a manera de ideas. em, Puedo de pronto identificar como causa inicial, como causa inmediata, que sería esta primera, que el trabajador se subió a una silla inestable. Se subió a una silla inestable. Su causa básica va a ser que se subió a una silla inestable porque no había un procedimiento para acceso seguro de escaleras. ¿Sí? Yo no expliqué cómo tenía que hacer
adecuadamente el uso de las escaleras, y esto lo que hizo fue generarme pues la materialización de ese accidente o la materialización de esos efectos. También puedo identificar como causa inmediata que no se utilizó una escalera adecuada. Serían las causas básicas? La falta de capacitación, de pronto, ¿sí? No se le capacitó al trabajador qué escalera o qué era lo que debía tener claro cuando fuera a alcanzar un producto de una estantería alta, es decir, que se asegurara que la escalera que iba a usar estuviera en unas condiciones seguras y que tampoco había una escalera segura disponible. ¿M? Entonces, ahí yo identifiqué unas causas inmediatas, o unas causas iniciales, y a esas causas iniciales le identifiqué otras causas. Y ahí ya pude llegar a unas causas ya más de raíz, ¿sí? Esa es otra metodología. También podemos hablar de la metodología de diagrama de pescado o diagrama de Ichikawa o diagrama de causa-efecto que se llama. También es una herramienta visual. Esta es un poquito más compleja porque ya nos habla como de otros tipos o unos tipos de categorías que yo iba a identificar. Igual la droguería siempre es libre de usar la metodología que quiera, el COPAS, el vigía, el equipo investigador es libre, claro está, de usar la metodología que más le sea más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, yo en la cabeza voy a poner el efecto o el problema, que en este caso es el accidente. Yo lo voy a poner acá. Y ya me determina, digamos que unas categorías, que yo voy a identificar causas que estén relacionadas a materiales, a maquinaria, a mano de obra, es decir, el trabajador, a métodos o al medio ambiente. Entonces, para poner un ejemplo, el trabajador se cayó al manipular unas cajas, al hacer el levantamiento de unas cajas. Entonces, como método, yo puedo poner que esto se generó porque no hubo un procedimiento adecuado para apilar cajas. En equipo, aquí en maquinaria, yo puedo dejar que no hubo una escalera disponible, lo que esté relacionado a lo que es maquinaria, herramientas o equipos, que no había una escalera disponible y lo que hizo el trabajador fue usar otro elemento como una silla. Esta va a ser una falla en la maquinaria. Mano de obra quiere decir al trabajador, que puede ser que de pronto el trabajador no comunicó, no pidió ayuda, no comunicó que no había herramientas adecuadas para hacer su actividad. En materiales ya hablamos de que de pronto esas cajas que estaban ahí, que estaban apiladas o que iba a cargar, de pronto eran muy pesadas, ¿sí? Entonces tenemos unas cajas muy pesadas. En cuanto al tema de medio ambiente, podemos identificar que de pronto en la bodega o en el sitio donde se almacenan esos productos no hay una iluminación adecuada y la iluminación también pudo haber generado el evento. Y en temas bueno, hay otra categorización que puede llamarse supervisión y es que de pronto tampoco nadie hizo una inspección, tampoco hicieron inspección de seguridad para identificar que habían unas condiciones ya inseguras en el lugar. Y todo esto, entonces, ya me permite tener unas causas más específicas para yo poder intervenir y generar un plan de acción. Entonces, una vez yo tengo las causas identificadas, pues yo genero mi plan de acción. Si yo ya identifiqué que era porque tenía unas escaleras que no eran las adecuadas, pues ¿cuál va a ser mi plan de acción? Cambiar las escaleras, comprar unas que sean adecuadas. Si tengo las escaleras de pronto que están en funcionamiento, pero les hace falta una cinta antideslizante, asegurarme de que sus escalones no sean resbaladizos. Entonces, instalar cintas antideslizantes en las escaleras. Si de pronto fue que yo identifiqué que el trabajador le hacía falta la capacitación o el curso de inyectología, pues ¿cuál va a ser mi acción? Que el trabajador tome el curso de inyectología. Que si el trabajador no tenía elementos de protección personal, pues mi acción ¿cuál va a ser? Hacer entrega de esos elementos de protección personal. Dentro del formato que nosotros les entregamos, ya está el espacio para hacer esa definición
de mi plan de acción. Entonces, básicamente lo que se va a dejar ahí es todas esas actividades que voy a tomar yo para que corregir esas causas, para eliminarlas. Voy a definirle un responsable, es decir, quién se va a encargar de hacer eso, cuándo lo voy a hacer. Tengo que proponer sí o sí una fecha a plazo y una fecha para hacer seguimiento al cumplimiento de esta acción, ¿sí? Entonces, si yo me propongo que ahorita en julio voy a hacer algo, voy a generar una acción que yo me determiné en mi investigación, puedo proponerme yo que en agosto haga un seguimiento al cierre de esa investigación. Y sí o sí debo dejar evidencias, porque todo esto lo revisan y todo esto también se revisa en las auditorías con nosotros, las auditorías que les hago yo, también las reviso. Bueno, entonces aquí ya hablamos de conservación de evidencias, ya tengo mi plan de acción, ya empecé a generar mis evidencias, empecé a dejarla toda, empecé a implementar. Debo yo asegurarme que también dentro de ese plan de acción me haya quedado definida. Básicamente nosotros también les explicamos, les dejamos esas acciones ya ahí determinadas, pero el equipo investigador también es muy importante que ustedes sepan que una de las acciones que sí o sí se hacen es la divulgación de una lección aprendida. Cuando entran en apoyo con nosotros, nosotros les entregamos esa lección aprendida. En esa lección, básicamente, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ¿Qué fue lo que falló? ¿Y qué debí yo haber hecho para que eso no fallara? Esa es una lección aprendida. ¿Listo? ¿Qué lo causó y qué pudo haberse corregido? Esta lección aprendida se debe divulgar a quién, al trabajador accidentado y a los demás trabajadores, a todos, porque todos no estamos exentos, todos están siempre propensos a que le ocurra el mismo accidente. Entonces, la lección aprendida es justamente para que todos tomemos conciencia de que pasó esto, le pasó esto a Pepito, para que no me vuelva a pasar a mí. Y de esto se debe dejar una evidencia. Un registro de asistencia puede ser dentro del formato de registro de asistencia que nosotros les entregamos, lo podemos dejar ahí registrado. También se debe hacer una reinducción al trabajador, una reinducción de seguridad y salud para el trabajo. Ese video ya lo tienen ustedes ahí dentro del aplicativo. Esa reinducción se hizo como tipo febrero, si mal no recuerdo. Entonces, ahorita, si a julio ocurre un accidente a un trabajador, volvemos a ponerle al trabajador que tome esa reinducción y dejamos nuevamente un registro de asistencia. También como acción, que sí o sí va, mm, es el tema de los indicadores. Esto yo siempre lo voy a hacer, esto ya lo hacen con nosotros. Revisamos lo que es el indicador y actualizamos el indicador de frecuencia de frecuencia y severidad del accidente. Y si hubo incapacidad, entonces actualizamos el indicador de ausentismo. También actualizamos la matriz de peligros porque si se materializó un accidente de trabajo es porque alguno de los controles que tengo dentro de la matriz no funcionaron y se materializó mi riesgo. Y todo esto, pues claro está, antes de ello yo debo hacer el seguimiento, el cumplimiento de esas acciones. Siempre debo asegurarme que esté cumpliendo con las fechas que yo establecí y de conservar unas evidencias. Yo les voy a hacer envío a través de los consultores de un banner, este banner, que es como el resumen de los accidentes de trabajo, básicamente que el resumen de lo que les hablé aquí, cuáles son los días plazo que se tienen para hacer el reporte, a quién debo yo reportarlo y que después yo tengo que hacer la investigación y en cuántos días, ¿sí? Entonces, yo se los voy a enviar, de todas maneras, si le quieren hacer, le quieren tomar captura, aquí lo pueden hacer. Y quiero aprovechar el espacio para informarles también acerca de otras cositas que he evidenciado en las auditorías que estamos haciendo del sistema. Va a pasar rápidamente. Este banner igual nosotros los compartimos. Resulta que he evidenciado que no estamos teniendo un avance significativo del cumplimiento de actividades de nuestro plan de trabajo. No estamos juiciosos. Entonces no sé qué está pasando, no sé si em,
De pronto estamos enfocándonos en otras actividades, pero sí he evidenciado que la mayoría de las droguerías no estamos teniendo gran avance de cumplimiento. Entonces, esto es preocupante porque quiere decir o sea, es como una alerta de qué está pasando, porque no estamos juiciosos. Entonces, aquí les voy a mencionar acerca de las actividades que básicamente que son más periódicas y que sí o sí es necesario que por favor estén haciendo. Entonces, aquí principalmente las planillas de seguridad social, asegurarnos de que estemos haciendo los pagos mensuales, de que esos pagos de seguridad se estén haciendo a todos los trabajadores. Asegurémonos de que las planillas nos estén saliendo de manera adecuada, es decir, que estén saliendo bajo nuestra razón social o si soy independiente bajo mi nombre. Mm, y hago ese cargue de las planillas. Esto es algo importante y esto creo que de pronto es lo que está fallando. No estamos haciendo cargue de las planillas. Y cuando le estoy haciendo auditoría, no tengo evidencias y por lo tanto, si no hay evidencias, yo lo tomo como incumplido, porque no tengo evidencias. No sé cómo asegurarme de que ustedes sí tienen unas planillas de seguridad social. Entonces, ahora que estamos en julio, que estamos a mitad de año, tenemos ese tiempo para implementar y para ponernos al día de todo lo que son actividades, vayámoslas haciendo, ¿sí? No dejemos que se nos llegue a un fin de año y nos carguemos de actividades tanto ustedes como a los consultores para poder hacer un reporte ante el ministerio. ¿Listo? Porque ya pasó inclusive año pasado que cuando no se cumplió con ciertos requisitos del plan de trabajo, yo principalmente, no les aprobé el reporte. ¿Sí? Porque no se hizo una gestión dentro de todo un año, no hubo evidencias tampoco, entonces pues no hay cómo probar el que se hizo una adecuada gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces este es un llamado inicial, ahora que tenemos tiempo, para que por favor nos pongamos las pilas. Si yo no cargo esas evidencias dentro de mi plan de trabajo, no voy a tener un cumplimiento y por lo tanto me va a bajar considerablemente mi porcentaje de cumplimiento. Me lo baja y es considerable, es una de las actividades que más pesan. También los exámenes médicos. Realmente es muy raro la droguería que yo haya identificado que estén avanzando en exámenes. No estamos haciendo los exámenes médicos. Seguramente es porque los hicieron de pronto a finales del año pasado. Eso pues ya depende. En este caso sí estaría todavía vigente, pero hay droguerías, la mayoría, que no tenemos exámenes médicos. Entonces recordemos que yo tengo que hacer un examen médico de ingreso, periódico, de ingreso, cuando sale el trabajador hay un examen, cuando el trabajador me entra de una incapacidad larga, también hago un examen cuando de pronto el trabajador me cambió de cargo y cargos obviamente significativos, un administrativo que pasó a ser un domiciliario puede ser, entonces hago un examen de este tipo o un examen de seguimiento que es cuando la persona tenga restricciones médicas y ya le cambiaron, entonces hago un examen de seguimiento. La recomendación para esos exámenes que sean anual, ¿sí? De esos exámenes salen unas recomendaciones y unas restricciones médicas de ese profesional que les atendió. Esas recomendaciones hay que entregárselas al trabajador. Por favor, asegurarse de que esa carta se entregue mediante una carta. Generalmente nosotros se las ayudamos también a hacer o les entregamos el formato para que puedan pasar esas recomendaciones y se las hacen firmar al trabajador, asegurarme de que esté cumpliendo con esas recomendaciones también, porque puede ser que al trabajador le dijeron vaya a un seguimiento médico con su EPS para valoración de optometría porque resulta que esa persona visualmente no tiene una capacidad visual adecuada y no tiene gafas. Entonces, me sale en la recomendación, yo no le entregué al trabajador la carta, no me enteré nunca que ese trabajador tenía que hacerse un seguimiento médico, un chequeo médico para X o Y motivo y no me aseguré de que eso pasara. Entonces ahí ya van corriendo responsabilidades y se pueden materializar justamente el tema de hoy, que son accidentes de trabajo. Esta es una actividad que también me pesa dentro del plan de trabajo y que si yo no lo hago, me va a bajar considerablemente mi porcentaje de cumplimiento.
Y quiero hablarles acerca de un tema muy puntual, que es la auditoría. Resulta de que dentro de todo sistema de gestión, yo sí o sí siempre tengo que revisar, asegurar de que haya una auditoría, una revisión de qué es lo que estoy implementando. Esto quedó dentro de las actividades de los planes de trabajo de este año para todas las droguerías. Y resulta que la instrucción para las auditorías, algo que los consultores les han dicho a ustedes, es que la indicación es que esa auditoría se haga con una persona externa, puede trabajarse o puede solicitarse con la ARL. El caso es que debe ser una persona diferente al consultor de droguería el día. No podemos ser nosotros los que nos evaluemos nuestra propia actividad, justamente porque dentro de ese decreto 1072 que les hablé por allá al inicio, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, artículo 224629, me habla de que la auditoría se debe realizar de manera que los auditores no auditen su propio trabajo. ¿Sí? Yo no puedo auditarme la información o todo el diseño que nosotros estamos entregando a ustedes. Yo no me voy a auditar a mí misma. Ven, yo dije que tenía que hacer esto y yo misma me reviso. No sería una auditoría objetiva. Por eso es que la instrucción que hemos dado es que sea de manera externa y lo pueden solicitar con la ARL. Y así pues vamos a garantizar el cumplimiento de esas características que nos habla la legislación. No sé si tenemos preguntas. Mm, Perdón, voy a irme aquí al chat. Bueno, entonces, nos pregunta Mundi, ¿cómo podemos verificar si todas las planillas de seguridad las tenemos cargadas en la plataforma? Entonces, en la plataforma tenemos uno de los módulos. Voy a salirme aquí rápidamente. Voy a dejar de compartir. Creo que ustedes están viendo la pantalla. Y voy a abrir un Google para que ustedes lo puedan ver. Ay, entonces, nos vámonos a la página. Y aquí ya ingresan con su usuario, con su contraseña. Aquí en la parte izquierda tenemos módulo de informes. Nos vamos ahí, nos vamos a la droguería en la que cargamos la planilla. eh, y tenemos aquí este botoncito que se llama Registro de Pago de Seguridad Social. Por aquí. Aquí vamos a entrar y aquí nos va a quedar guardadas todas las planillas que ya cargué. Digamos aquí en ejemplo, eso es lo que hacemos en auditoría. Mira, a veces ni sale. Entonces, en enero. Ejemplo, este es un usuario de prueba. Claro está, aquí en enero se carga una planilla. Lo que hacemos es descargar y revisar que esa planilla sea la de ustedes, esté bajo su razón social, sea la de mail correspondiente a enero y estén los trabajadores que ustedes tienen reportados y registrados aquí en empleados. ¿Listo? Voy a seguir leyendo el chat. Los exámenes periódicos, me dice, los exámenes periódicos los tenemos desde de septiembre. ¿Tenemos esa fecha para volver a tomar o se deben tomar de una vez? Tienen hasta esa fecha de poderlos volver a tomar. Ujú. Pero igual si los quieren volver a hacer, lo pueden hacer libremente, pero digamos que la vigencia es de un año, entonces puedo yo hasta septiembre hacerlos. Hablo puntualmente de los exámenes para quienes ya se les cumplió el año y no han renovado ese examen. Pueden ir ya trabajando, solicitando con la ARL la auditoría y que les entreguen un informe. ¿Listo? La actividad está programada desde julio, pero está programada que se pueda trabajar de aquí en adelante. Es decir, pero que sea una, ¿no? No estamos pidiendo muchas, sino una auditoría en el mes en la que puedan programarla. Fabuloso. ¿Qué pasa cuando un empleado no quiere utilizar los elementos de protección personal? Yo puedo hacerle un llamado de atención y vamos a empezar a hacer todo este tipo de cadena de llamados de atención.
porque está incumpliendo una política interna. Obviamente hagamos toda la cadena de llamados del proceso de cómo se hace un llamado, ¿no? Primero es verbal, primero escrito y etcétera, etcétera. ¿Listo? Siempre procuremos hablar también con el trabajador, no es como que ya de entrada le hagamos la anotación, sino que le hagamos tomar el conciencia de por qué tiene que usar esos elementos. Bueno, voy a volver a la presentación porque quiero aprovechar también para felicitar públicamente a unas droguerías que están súper juiciosas, em, y que dentro de las auditorías sí hemos visto avance. Ah, bueno, antes de eso hay una evaluación. Desde la capacitación pasada yo les mencioné que estamos ya trabajando en evaluaciones. Le vamos a hacer envío de ese formato con las preguntas, lo diligencian las personas que vayan tomando la capacitación, hacen la evaluación. Una persona responsable en la droguería se encarga de calificar y nosotros les entregamos las respuestas y ya tenemos ahí las evaluaciones y evidencias de que estamos evaluando las capacitaciones. Entonces, felicitamos a Drogas La Nuestra de la Sociedad Teresa Amado, ubicada en Bogotá, asignada a la consultora Angélica Murcia, a la Droguería América Centro del asociado Luis Eduardo Pérez, también de Bogotá, asignada a la consultora Ingrid Rey, también de la asignada consultora Ingrid Rey, la Droguería Leal Pharma, del asociado Henry Alonso Hidalgo, también en Bogotá. También felicitamos a las siguientes droguerías que están asignadas al consultor Leonardo Valle. Droguerías Punto Especial, las tres droguerías Punto Especial de la asociada Dana Ivonne Rodríguez, ubicada en Bogotá, las droguerías Andy Pharma, Arces Pharma, de la asociada María Teresa Amado, también de Bogotá, las droguerías Farmatunja, Droguería Ana María, del asociado José Fernando Ruiz, de la ciudad de Tunja, y las dos droguerías Colvía de el asociado Michael Andrés Pérez, también de Bogotá. Muchísimas felicitaciones, tienen un avance considerable. Estamos, digamos que las últimas evaluaciones fueron en junio, a junio tenemos un avance importante, entonces muchísimas felicitaciones. Los invitamos a que sigan así de juiciosos, de verdad qué alegría poder revisar y notar la gestión de este tipo de droguerías que están súper juiciosos. A las demás obviamente, invitadísimas a que sean, por favor, muy juiciosas, ya con el llamado que les acabé de hacer, por favor. em, Pongámonos las pilas con el cumplimiento de las actividades, no dejemos todo para el final, porque ya saben que al final puede que no queden aprobadas para un reporte. ¿Listo? Entonces, invitadísimos para que hagamos una adecuada gestión. Y de mi parte no es más, no tengo más, por el día de hoy no tengo más información que entregarles. Les agradezco por el espacio siempre. Muchísimas gracias por darnos a nosotros la oportunidad de acompañarles, por darnos a nosotros la confianza de apoyarles en el sistema de gestión, en los sistemas de gestión. Estamos siempre a disposición de ustedes. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya sabe que tienen a los consultores. Por favor, no se olviden de entrar y dejar el registro de asistencia. No lo vayan a olvidar. No vayan a olvidar dejar el registro de evaluación también. Y no más. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan un feliz resto de tarde y nos vemos en otra oportunidad. Que Dios los bendiga.